Buenos días. Pues nada, acabamos de grabar el RST semanal de los valores europeos y nacionales. Y nada, empezamos ahora con la versión americana, ¿no? Con el USA Index, ¿no? Donde vamos a ver un poco qué nos depararán los mercados al otro lado del charco, ¿no? Para esta semana. Venga, empezamos como siempre por el SP500, ¿no? Bueno, el SP500 en semanal, ya vemos, ¿no? Estructura de etapa 2, ¿vale? Y bueno, esta semana nos encontramos con un nuevo patrón de compra 1, ¿no? Probablemente esta semana tendremos ya este mínimo de aquí, será mínimo relevante creciente por encima de la media de 20. Bueno, continuidad de la etapa 2, ¿no? Si bien comentábamos en las últimas semanas que la verticalidad de esta última inhalación de un 82%, el primer patrón de compra 1 nos diera fallo, ¿no? Bueno, cuando decimos fallo en el sentido de que no logre superar la zona de máximos relevantes previos, ¿no? Bueno, que requiera de un retest y que al siguiente patrón sea el bueno, ¿no? Bueno, de momento ha arrancado con bastante fuerza y bueno, pone la vista ya en la zona de los 4.600, ¿no? Es un poco la zona objetivo, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, pues el diario vemos, ¿no? Como esta etapa 4 que teníamos ha finalizado con este fallo de patrón de venta 1, ya que comentábamos la semana pasada, con esta bottom tail, ¿no? Que nos sugería precios más altos. Bueno, igualmente ha arrancado, ¿no? Ya tenemos 4 cierres por encima de la media de 20, hemos consumido el 100% del impulso bajista previo. Ahí. Hemos consumido el 100% del impulso, con lo cual ya tenemos estructura de etapa 1, ¿no? Ahora, bueno, lo más normal sería que tuviéramos poquito de inhalación y que esta última inhalación se quedara ya por encima de la media de 20, ¿no? Que conocemos como acunamiento, lo cual, bueno, el siguiente patrón de compra 1 sería bueno porque ese sí ya sería fiable como para ir a por la siguiente zona objetivo, ¿no? Bueno, tal como parece que ya quiso iniciar el viernes, ¿no? Con esta vela ya bajista que nos dibuja ahí, que nos sugiere más continuidad bajista para el arranque de semana, ¿no? Si nos vamos al Nasdaq, bueno, pues la estructura es prácticamente similar, ¿no? Semanal, etapa 2, bueno, con un patrón de compra 1 nuevo que nos da esta semana y que probablemente esta semana tendremos un nuevo mínimo relevante creciente, ¿no? Por encima de la media de 20, ¿no? Igualmente, aquí la verticalidad de la inhalación, 81%, también nos sugiere de que este primer patrón de compra 1 nos pueda dar fallo. Bueno, entendiendo como fallo lo que hemos comentado, ¿no? Que no logre superar a la primera intento la zona de los máximos relevantes previos, la zona de los 15.900, y que requiera de un retest, ¿no? ¿Vale? Y bueno, el siguiente intento pueda ser el bueno. Si nos vamos al diario, bueno, pues igualmente, ¿no? La etapa 4 que teníamos finalizó con este hueco novato, seguido de este fallo de patrón de venta 1, ya con mínimos relevantes crecientes, y ya tenemos igualmente 4 cierres por encima de la media de 20, ¿no? Que ya ha girado alcista. El viernes, bueno, llegamos a su primera zona de resistencia importante, que era el hueco, ¿no? Y bueno, parece que empezaron a aparecer los vendedores, ¿no? Igualmente, lo lógico sería que ahora tuviéramos un poquito de inhalación, con idea de que el precio se acerque a la media de 20, que ya está claramente alcista, y que el siguiente patrón de compra 1, ¿vale? Sí que pueda ser el bueno para intentar, bueno, llegar a su siguiente zona de resistencia, que tendríamos en la zona del máximo relevante previo, ¿no? La zona de los 15.800, ¿vale? Y por último, el Russell, ¿no? Que es un poco el que veníamos comentando semanas atrás, de que estaba en un momento interesante, ¿no? Por cuanto, bueno, en semanal teníamos una amplísima etapa 1, ¿no? Que ya, bueno, incluso podíamos empezar a hablar de etapa 2 porque habíamos superado en los dos últimos máximos relevantes, pero que la clave va a estar en que esta última inhalación el precio se quedara por encima de la media de 20, ¿no? Tal como parece, ¿no? Pues esta semana nos da lo que sería el primer patrón de compra 1, dejándonos aquí lo que sería una bottom tail encubierta que nos sugiere precios más altos, ¿no? Bueno, igualmente aquí también la inhalación ha sido bastante vertical,
y quizás requiera de un retest, ¿no? Pero realmente estamos en un momento óptimo, porque bueno, la superación de esta zona, ¿no? La zona de los 198, que viene marcando durante todo el año pasado la zona de resistencia, su superación nos abriría el camino ya con claridad de la etapa 2, ¿no? Yo creo que podríamos incluso hablar ya, una vez que se confirme la zona de hace 2 semanas como zona de mínimo relevante, ¿no? Con las 3 medias juntas, alcistas, bueno, y un momento interesante de cara a semanas vistas. Si nos vamos al diario, pues igualmente, ¿no? La semana pasada comentamos que este doble mínimo aquí en la zona de la media 200 seguramente constituiría el fin de esta etapa 4 y que iniciaríamos etapa 1, tal como parece, ¿no? Tenemos 1, 2 y 3 cierres por encima de la media de 20, que aún sigue bajista, ¿no? Tendría que girar. Marcábamos aquí un poco esta zona como zona objetivo, ¿no? Esta zona de congestión de velas, ¿vale? Incluso, bueno, tal como acaba la semana con este hueco profesional que tuvimos el viernes, quizás le pueda quedar algo más de subida, ¿no? Antes de, bueno, iniciar la inhalación, que igualmente que los índices, ¿no? Esperamos ya que se me sostenga por encima de la media de 20, con idea, bueno, de buscar ahí el primer patrón de compra 1 y que el siguiente intento ya sea el bueno, ¿no? Con idea de venirse, bueno, a la zona de los máximos relevantes previos, ¿no? ¿Vale? Bueno, pasamos ahora a los valores que nos habéis solicitado. ¿Vale? Empezamos por el primero con Beque Holding. Bueno, en semanal tenemos una amplísima etapa 1, diría, bueno, incluso dentro de esta amplísima etapa 1 diríamos aquí incluso una etapa 2 que falló, etapa 3, etapa 4, patrón de venta 1, ¿vale? Una etapa 4 que podría estar finalizando con este triple mínimo y este arranque con gran vela sólida que supera los dos máximos relevantes previos, ¿no? Entonces, bueno, podríamos empezar a hablar ya de etapa 1, incluso de etapa 2, ¿no? Al superar los dos máximos relevantes previos, ¿no? Pero bueno, la media de 20 todavía muy plana, aunque se ha girado ya esta semana. Pero bueno, lo lógico sería que tuviera continuidad, ¿no? Esta gran vela sólida tuviera continuidad en las próximas semanas, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, diario un poquito abrupto, ¿no? Precio cortando hacia arriba y hacia abajo constantemente la media de 20, ¿no? Bueno, la clave va a estar en que la siguiente inhalación, cuando ocurra, ¿vale? Pues el precio se acabe quedando por encima de la media de 20, ¿no? Y bueno, si es la media de 20 que está ya girando alcista, en este caso aún se acaba de poner alcista, ¿no? Una vez que gire, siempre que se cruce aquí con la media de 200 y la inhalación se quede por encima de ella, bueno, pues sería un buen momento, ¿no? Un buen momento para buscar la incorporación a este movimiento, sobre todo porque en semanal parece que quiere iniciar lo que sería la etapa 2, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la clave va a estar en que la siguiente inhalación se quede por encima ya de la media de 20, ¿no? Hasta ahora siempre cortaba hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Bueno, en el momento en que la siguiente inhalación se consiga quedarse, el siguiente patrón de compra 1 será el bueno para incorporarnos a este movimiento, ¿no? Con idea, bueno, de que en semanal acabe confirmando lo que sería el inicio, ¿no? El fin de la etapa 4, el inicio de etapa 1, incluso etapa 2, ¿no? El siguiente que nos piden es XPEN. Bueno, en semanal teníamos una etapa 4 tremenda, ¿no? Aquí ya con el fallo de patrón de venta 1, etapa 1, ¿no? Precios cortando hacia arriba y hacia abajo, media de 20, ¿vale? Aquí este impulso, el acunamiento y, bueno, el inicio de la etapa 2, ¿no? Una etapa 2, bueno, en fase de inhalación teníamos y un primer patrón de compra 1 que nos dio la semana pasada, ¿no? Aunque, bueno, la verticalidad de la caída la verticalidad de la caída, un 84%, nos sugiere de que este primer patrón de compra 1 lo lógico sería que nos diera fallo en el sentido de que no logre superar la zona de los 23.50, ¿no? Y que requiera de un retest, ¿no? Sobre todo un 43% de la media, pues bueno, poco lo más lógico sería que esto tuviera un retest y bueno, y que luego el siguiente sí que sea ya el bueno
darle continuidad a la etapa 2 que tenemos, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, pues y vemos, ¿no? La inhalación tan vertical que tenemos, que aparte nace con un gran hueco profesional bajista, ¿vale? Bueno, y finaliza con un hueco novato, ¿no? Hueco novato que pone fin a esta etapa 3 aquí, etapa 4, ¿no? Con este fallo de patrón de venta 1, y nuevamente etapa 1, ¿no? Una etapa 1, interesante, las medias juntándose, pero sin llegar a cortarse. Lo lógico sería que, bueno, que tuviera un nuevo intento, ¿no? Que se quedara por encima de la media de 20, tuviera un nuevo intento alcista, ¿no? Ya lo tuvo el viernes con este hueco profesional, que luego no tuvo continuidad, ¿no? Ya tenemos un hueco profesional, esto iba bajando y arrancó justamente aquí arriba, ¿no? ¿Vale? Intentó superar la zona de resistencia y no pudo, ¿no? Con lo cual nos sugiere de que pueda tener algo más de continuidad bajista, ¿no? Ya que, bueno, intento fallido, lo normal es que vuelva a retestear la zona de soporte, ¿no? Entonces, la zona de los 17,50, ¿no? Entonces, bueno, podría ser interesante siempre que no nos pierdan esta inhalación, que parece que va a tener continuidad el lunes, no nos pierda la zona de la media de 20 y aquí se gire, pues podría tener un nuevo intento, ¿no? ¿Vale? La siguiente que nos piden es AMC. Bueno, AMC, valor claramente bajista, bueno, llegando a la zona de soporte mayor, donde, bueno, debiera de aparecer compradores, ¿no? El semanal nos deja lo que sería un patrón 1, 2, 3, ¿no? De arranque, ¿no? Patrón 1, 2, 3, bueno, ya vemos, ¿no? Que nos sugiere más continuidad bajista por debajo de la zona de los 10,70, ¿no? ¿Vale? Con esto en la zona de los 13,90, ¿no? Que bueno, a un 70% de la media casi que lo lógico sería que inhalara, ¿no? Y que este patrón 1, 2, 3 no tuviera continuidad, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, pues diario tenemos una etapa 4, ¿vale? Una etapa 4 que, bueno, la aparición de las velas de cuerpo y rango estrecho parece que pudiera estar finalizando esta última exhalación, ¿no? Entonces, bueno, podríamos tener aquí, por lo que conocemos por patrón explosivo alcista, una entrada por el lado largo a la superación de los 13,90, ¿no? ¿Vale? O sea, bueno, que las zonas de objetivos están bastante próximas. Primero la zona de los huecos, bueno, estamos hablando de un 26%. Entonces, para buscar posiciones largas, yo creo que por encima de 13,90 con objetivo 16,60, bueno, y luego la zona de los 22, ¿no? Bueno, dentro de una etapa 4, ¿no? ¿Vale? Buscar lo que sería la inhalación por lo que conocemos como patrón explosivo alcista, ¿no? ¿Vale? En estos casos lo utilizamos como vela-vela, con lo cual el stop siempre en el mínimo, si lo diera el lunes, en el mínimo de la vela del viernes, ¿no? Bueno, la siguiente que nos piden es Halliburton. Bueno, en semanal teníamos aquí una etapa 4, bueno, ya una etapa 1, ¿no? La etapa 1 y con una bottom tail encubierta que nos sugiere precios más altos para la semana entrante, ¿no? Bueno, la zona siguiente objetivo tenemos en la zona de los 41 y más arriba la zona de los 43, donde tenemos la zona de, bueno, no es máximos históricos, pero una zona de doble máximo, ¿vale? Eh, bueno, lo lógico es que tenga algo más de continuidad esta semana, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, pues al diario, el viernes tuvimos aquí un hueco profesional con una bottom tail, bueno, lo cual nos sugiere continuidad alcista, ¿no? Pero el arranque de semana, ¿no? Con la media de 20 que se ha vuelto a girar claramente alcista. Con lo cual, bueno, esta etapa 3, incluso mini etapa 4, si nos vamos al horario, pues bueno, parece que ha finalizado, ¿no? Etapa 4, bueno, finaliza aquí con este doble mínimo. Etapa 1, bueno, y ya etapa 2, ¿no? ¿Vale? Con lo cual, bueno, lo lógico sería que tuviéramos continuidad y que volviéramos a atacar la zona de los 41, ¿no? Del máximo relevante previo. La siguiente que nos piden es Hustal Holding.
En semanal, bueno, tenemos aquí la formación de un amplísimo suelo redondeado, ¿vale? Y ya lo que sería una etapa 2, con un primer movimiento potente, bueno, que está ahora en fase de inhalación. Una inhalación, bueno, que esta semana finaliza con una bottom tail encubierta, que, bueno, nos sugiere precios más altos, ¿no? Bueno, en una zona clave, en una zona de la media 20, entonces en valor interesante para esta semana, ¿no? Si bien, bueno, la verticalidad de la caída y el arranque con esta gran vela sólida, bueno, sugiere que el primer patrón de compra uno pueda dar fallo, ¿no? Pero bueno, con estos movimientos, estos rangos que tiene, pues no deja de ser rentable, ¿no? Si nos vamos al diario lo vamos a ver más claro, ¿no? Tenemos una etapa 4 con una zona clave, ¿no? La zona de los 34,50 del máximo relevante previo, que un poco lo que nos delimita el fin de esta etapa 4, ¿no? Con este triple mínimo que se está dejando, y lo que sería el inicio y el fallo de patrón de venta 1, inicio de etapa 1, ¿no? Por los movimientos, bueno, lo lógico es que se puede venir a su siguiente zona objetivo, la zona del hueco, ¿no? La zona de los 44, estaríamos hablando de en torno a un 30%, ¿no? ¿Vale? Y que cuadraría perfectamente con el fallo de patrón de venta 1, patrón de compra 1 que esperamos en semanal por la verticalidad de la caída, ¿no? Que se venga aquí a la zona de los 44, 45 y que nos haga un retest, ¿vale? Y que luego ya el siguiente, bueno, tengamos continuidad de esta etapa 2, ¿no? Pero bueno, la clave yo creo que está en la zona de los 34,50, una superación, confirmaría el fallo de patrón de venta 1, bueno, y el primer cierre por encima de la media de 20 ya, y la superación del 100% del impulso bajista previo, ¿no? Igual, bueno, nos abriría las puertas de la etapa 1. La siguiente que nos piden es Stoneco. Bueno, en semanal teníamos una etapa 4, aquí una amplísima etapa 1 con un suelo redondeado, y ya podemos hablar de lo que sería etapa 2, ¿no? Etapa 2, bueno, este primer mínimo relevante ya por encima de la media de 20, si bien, bueno, hemos tenido lo que sería un fallo de ruptura, ¿no? Un fallo de ruptura a continuación alcista, y de momento, bueno, el precio parece que vuelve a su primera zona de soporte, ¿no? Aquí esta semana nos empiezan a aparecer las mechas, nos deja lo que sería una bottom tail encubierta las 2 últimas semanas, y bueno, por encima del máximo de esta semana podría tener un nuevo intento, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, pues el diario tenemos estructura de etapa 4 de momento, ¿no? Estructura de etapa 4, si bien los mínimos relevantes ya no son demasiado amplios, y bueno, parece que quiere dibujarnos lo que sería el fallo de patrón de venta 1, ¿no? Fallo de patrón de venta 1 que confirmaríamos por encima de la zona de los 12,70, ¿no? Que igualmente es la que hemos comentado en semanal, ¿no? Por encima de esta zona, pues podríamos poner la vista en el inicio de la etapa 1, y que una posterior etapa 2, ¿no? Entonces, bueno, está un poco en la zona clave a vigilar para el lado alcista, ¿no? Y que eso, tal como está comportándose en semanal, con las 3 mechas por aquí abajo, todo parece indicar que sería el movimiento más que probable. Y por último, la última que nos piden es Sofi, pues muy similar a la anterior, ¿no? Etapa 4, la formación de un amplísimo suelo redondeado, bueno, y como ya primer impulso, lo que sería la etapa 2, ¿no? En este caso nos falta la confirmación de el mínimo relevante por encima de la media de 20, pero todo parece indicar que lo tendremos ya esta semana, ¿no? Y que esta zona de aquí, de los 7,89, 7,90, acabe conformándose como el primer mínimo relevante ya por encima de la media de 20, confirmando la estructura de etapa 2, ¿no? Ya los máximos son claramente crecientes, pero aún falta la confirmación del mínimo relevante, y todo parece indicar que en esta semana pudiéramos tenerlo, ¿no? Si nos vamos al diario, pues en diario tenemos una etapa 4, ¿no? Que coincide con la inhalación en semanal, que parece que pudiera estar finalizando con este doble mínimo, ¿no? Este fallo de patrón de venta 1. Ya tenemos 3 cierres por encima de la media de 20, que aún todavía sigue siendo claramente bajista, pero lo lógico sería que, bueno, que se reestructurara nuevamente, iniciáramos etapa 1 y pudiéramos iniciar un siguiente impulso, ¿no? Que igualmente, como hemos comentado los anteriores,
por la verticalidad de la inhalación, lo lógico sería que este primer patrón de compra 1 diera fallo, bueno, en el sentido de que no logre superar la zona de máximos relevantes previos y bueno, que requiera de un retest y que el siguiente sea el bueno, ¿no? Entonces, bueno, todo eso en diario, bueno, pues se tendrá que iniciar una etapa 1, una posterior etapa 2, que pudiera llegar, por ejemplo, a esta primera zona de resistencia, ¿no? La zona de congestión, la zona de los 10, congestión, este hueco de aquí, bueno, y que nuevamente retesté y al siguiente ya sea el bueno, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues poco más por mi parte. Estos son un poco los valores y la visión que tenemos para los índices para esta semana. ¿Vale? Venga, un saludo.